¿Y si te dijera que una madre fue declarada muerta, pero reapareció viva para desheredar a su propia hija? Suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Pero esta historia es real y trae consigo una amarga lección sobre confianza, ambición y las vueltas inesperadas que da la vida. Doña Mercedes, una mujer sencilla que construyó su fortuna con sudor y lágrimas, descubrió que su hija y su yerno tramaban su muerte, mientras ella aún estaba viva. ¿Y qué hizo ella? No solo sobrevivió. Ideó un plan que dejó a todos con la boca abierta. Esta historia no es solo sobre dinero o traición. Es sobre lo que sucede cuando la confianza se cambia por interés y el amor, por codicia. Al fin y al cabo, ¿hasta dónde puede llegar alguien para hacerse con una herencia? Y aún más, ¿cómo reaccionar cuando la puñalada viene precisamente de quien debería protegerte? Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Usó su inteligencia, astucia, por supuesto, un toque de ironía para dar una lección inolvidable. Prepárate para conocer los detalles de esta trama donde nada es lo que parece. El plan brillante de una mujer traicionada. La sorpresa de una amiga humilde y la ambición desmedida de una hija que creyó haber ganado. Pero cuidado, esta no es solo una historia de venganza. Es un retrato fiel de cómo el verdadero carácter se revela en los momentos más oscuros. Y la pregunta que queda es, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Doña Mercedes? Hay pocos dolores tan punzantes como descubrir que el cariño que creíamos genuino no era más que una farsa. Doña Mercedes, con sus cabellos plateados y su corazón cansado, sintió esa puñalada al darse cuenta de que su hija, Marina, y su yerno, Claudio, solo fingían afecto. Las miradas dulces, los abrazos calculados y las palabras amables tenían un único propósito: asegurarse la herencia. Es curioso cómo, a veces, el veneno de la codicia se disfraza de sonrisas. ¿Quién no ha oído historias de familias destruidas por el dinero? Pero, en el caso de Mercedes, la traición vino de aquellos que debían ser su refugio. Esta revelación no llegó de la noche a la mañana. Fue un cúmulo de actitudes sospechosas, miradas cómplices y, finalmente, una conversación escuchada por casualidad. Detrás de una puerta entreabierta, Mercedes oyó a Marina decir: «Todo valdrá la pena cuando la vieja ya no esté aquí». El suelo desapareció bajo sus pies. ¿Qué hacer cuando el amor de madre choca con el frío interés de una hija? Muchos dirían que la sangre siempre llama, pero lo que Mercedes sintió fue el peso de un corazón roto. Y, en la soledad de ese instante, comprendió que su dolor no podía ser ignorado. Ante esa cruel realidad, Mercedes quedó sumida en pensamientos. Recordó historias de otros tiempos, de amigos que, al confiar ciegamente, lo perdieron todo. La vida le estaba dando una advertencia, y la decisión no podía postergarse más. Lo sabía, la falsedad y la traición no pueden ser recompensadas. Pero, Marina ni siquiera sospechaba que su madre, frágil en apariencia, aún tenía fuerzas para un último y sorprendente movimiento. La hacienda de Doña Mercedes no era solo tierra y ganado, era la materialización de toda una vida de sacrificios. Junto a su difunto esposo, Pedro, se había levantado incontables madrugadas, había enfrentado tormentas y había visto cómo los pastos se secaban en tiempos difíciles. Cada cerca levantada, cada palmo de tierra cultivada, llevaba consigo una historia de lucha. Es curioso cómo, a veces, miramos las fortunas y olvidamos el sudor que las construyó. Aquella hacienda no era simplemente riqueza, era el legado de una vida dedicada al trabajo. Confiando en su hija, Mercedes le pasó la administración de los negocios a Marina, creyendo que el mismo cuidado familiar mantendría viva la tradición. Pero, en poco tiempo, comenzaron a aparecer señales de descuido, maquinaria olvidada, empleados desmotivados, cuentas que no cuadraban. El dinero no desaparecía, pero se evaporaba entre las manos ambiciosas de su yerno Claudio. La codicia, como una termita silenciosa, corroía las raíces de aquella prosperidad conquistada con tanto esfuerzo. Es curioso darse cuenta de cómo el poder, cuando cae en manos equivocadas, se convierte en una herramienta de destrucción. Lo que para Mercedes era un símbolo de conquista, para Marina y Claudio no era más que una fuente de lucro inmediato. El trabajo de décadas estaba siendo reducido a números fríos en extractos bancarios. Y mientras Mercedes veía cómo su historia era dilapidada, una semilla de decisión empezó a brotar en su pecho. Sabía que algo debía hacerse. Pero, ¿qué exactamente?
esa respuesta comenzaba a formarse en lo más íntimo de su corazón. El golpe final llegó con la noticia falsa de su propia muerte. Sí, Mercedes escuchó, atónita, las palabras amargas de un vecino. ¿Doña Mercedes? Ah, murió la semana pasada. La hija y el yerno hasta mandaron hacer una misa. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. ¿Cómo alguien es capaz de enterrar viva a su propia madre, aunque sea solo en el papel? El dolor de aquella traición fue tan agudo que, por un instante, se preguntó si su corazón lo soportaría. No era solo la mentira lo que dolía, era el desprecio, el cruel intento de borrar su existencia a cambio de una fortuna. La mente de la anciana giraba sin cesar. Recordó viejas historias contadas al calor de la chimenea, relatos de hijos que cambiaron el amor por el oro y acabaron desamparados. Lo que Marina y Claudio no imaginaban era que ella no era un árbol caído, sino una raíz profunda, difícil de arrancar. Esa noche, Mercedes lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y entre sollozos, comenzó a elaborar el plan que cambiaría el destino de aquella hacienda y de su historia. La soledad, que antes era solo una visita incómoda, se convirtió en una compañera permanente. Su mirada perdida en el horizonte buscaba respuestas para un dilema cruel: ¿amar a quienes la traicionaron o proteger lo que construyó? Y, en medio de esa tormenta interna, algo inesperado sucedió. Una caída repentina durante una visita a su amiga Lucía no solo la derribó físicamente, sino que dio inicio a un nuevo capítulo, donde la fuerza de una verdadera amistad se convertiría en su mayor aliada. La visita a casa de Lucía parecía un intento de escapar, aunque fuera por unas horas, del peso aplastante de la decepción. Mercedes caminaba con pasos lentos, pero su corazón cargaba una tormenta silenciosa. Al pisar el pequeño escalón de la entrada, un traicionero desequilibrio la hizo caer. El impacto fue brusco, de repente, el mundo se convirtió en un borrón de dolor. Era impresionante cómo la vida, siempre llena de ironías, decidía colocar un obstáculo físico justo cuando ella luchaba contra una herida invisible. El hospital se volvió escenario de profundas reflexiones. Mientras la pierna inmovilizada la obligaba a permanecer quieta, su mente corría libre. Lucía, aquella amiga que siempre estuvo a su lado en las pequeñas y grandes batallas, pasó a ser su compañía constante. Con cada conversación, la lealtad de Lucía contrastaba aún más con la traición de Marina y Claudio. Y Mercedes comprendió, la verdadera riqueza no estaba en la hacienda, sino en esos vínculos raros y sinceros. Fue entre sábanas blancas y el sonido monótono del monitor cardíaco que Mercedes tuvo una idea audaz. El accidente la mostró vulnerable, pero también reveló quién realmente se preocupaba por ella. El dolor físico era pasajero, pero la herida del alma necesitaba una solución definitiva. Así, mientras Lucía acomodaba su almohada, Mercedes esbozó una leve sonrisa. Aún no sabía cómo, pero aquel momento marcaría el inicio de un plan capaz de cambiar el juego y sorprender a todos. La idea de fingir su propia muerte parecía, a primera vista, absurda. Pero, para Mercedes, era la única salida. En el hospital, al notar que el médico, el notario y hasta el sepulturero eran personas que respetaban su historia, se atrevió a compartir su plan. No fue fácil convencerlos, pero la indignación ante la traición de Marina y Claudio pesó más. Era un plan arriesgado, pero la vida, al igual que las mejores historias, a veces exige valentía para pasar de página. La documentación fue preparada con extremo cuidado. El certificado de defunción, firmado por el médico, no dejaba lugar a dudas. El sepulturero, con manos curtidas y una mirada cómplice, preparó una tumba sin cuerpo. En el pueblo, el rumor de la supuesta muerte pronto se esparció, y los herederos, sin sospechar la artimaña, corrieron a celebrar su conquista. Si supieran que la anciana, ahora oficialmente fallecida, los observaba a lo lejos, con el corazón dividido entre el dolor y el alivio. Mientras el velorio simbólico ocurría, Mercedes, escondida en la casa de Lucía, ensayaba los siguientes pasos. No era solo una venganza, era una lección. Sabía que, al desheredar a su hija, rompería un ciclo de destrucción. Y cuando finalmente se leyó el testamento, la sorpresa fue general: la hacienda no pasaría a Marina, sino a Lucía. Una decisión que, en poco tiempo, desataría un escándalo aún mayor. Lucía siempre fue una mujer de corazón sencillo y manos dispuestas a ayudar. Por eso,
Cuando el abogado leyó el testamento y anunció que ella era la nueva propietaria de la hacienda, la sorpresa fue evidente. ¿Yo? Pero, debe haber un error, exclamó, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. No había error. Mercedes, en su sabiduría, había reconocido en esa amiga el verdadero valor de la lealtad, un bien escaso en un mundo donde muchos venden su conciencia por la promesa de riqueza. La noticia se propagó por el pueblo como un rayo. Lucía, la nueva dueña de la hacienda de los del Valle, comentaban en las esquinas, con curiosidad y, en algunos, una pizca de envidia. Pero Lucía no se dejó llevar por la euforia. Para ella, aquello no era un premio, sino una responsabilidad. ¿Qué hacer con una fortuna que nunca pidió? Y más aún, cómo lidiar con Marina, que ya empezaba a difundir rumores, acusándola de manipular a la pobre anciana. En medio de ese torbellino, Lucía se encontró sentada junto a la cama de Mercedes, que aún se recuperaba en su casa. ¿Por qué yo, Mercedes?, preguntó casi en un susurro. Y su amiga respondió, con la serenidad de quien comprende el alma humana, porque quien me cuida sin interés, sabrá cuidar mi historia. La hacienda ahora estaba en buenas manos, pero el desenlace de esa trama aún reservaba una última e inolvidable sorpresa. El día amaneció con un cielo gris, como si la naturaleza presintiera el impacto que estaba por venir. Lucía preparaba el café cuando escuchó golpes firmes en la puerta. Abrió, sin imaginar lo que le esperaba. Y allí estaba ella, doña Mercedes, viva, de carne y hueso, con una leve sonrisa y los ojos brillando de satisfacción. ¿Pensaste que te librarías de mí tan fácilmente, Lucía? La taza cayó de las manos de la amiga, estrellándose en el suelo. Lo imposible estaba allí, parado frente a ella. Lucía se quedó paralizada. Entre el susto y la incredulidad, su corazón se aceleró. ¿Pero, cómo? Tú moriste. Yo vi la tumba. Mercedes rió suavemente y entró, sentándose en el sofá. Morir es un concepto relativo cuando se tiene un buen plan y amigos leales, explicó, mientras contaba los detalles de la farsa. Lucía escuchaba cada palabra, con los ojos desorbitados, tratando de asimilar la magnitud de la trampa montada para proteger la hacienda de las garras de Marina y Claudio. Después de una larga conversación, Mercedes tomó las manos de su amiga. Ahora, Lucía, quiero que vivas aquí conmigo. No como empleada, sino como mi socia y guardiana de esta historia. Lucía dudó, pero la sinceridad en la mirada de su vieja amiga la desarmó. Y, mientras Mercedes miraba por la ventana, se veía en el horizonte la hacienda que, a pesar de tantas traiciones, seguía allí, firme como las lecciones que la vida insistía en enseñar. Pero, ¿aceptaría Marina esta derrota sin reaccionar? Esa historia aún no había terminado. La historia de doña Mercedes nos muestra, con una claridad cortante, que la verdadera riqueza no está en el dinero acumulado, sino en la integridad y el respeto conquistados a lo largo de la vida. Cuando la codicia entra por la puerta, el amor muchas veces escapa por la ventana. Mercedes fue traicionada, engañada y dada por muerta, pero en lugar de entregarse al dolor, decidió actuar con inteligencia y determinación. Y, al final, dejó una lección inolvidable: la confianza es un tesoro que, una vez perdido, difícilmente se recupera. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has confiado ciegamente en alguien y luego te diste cuenta de que el interés pesaba más que la lealtad? ¿Será que, al igual que Mercedes, necesitas reevaluar quién realmente merece un lugar a tu lado? La vida, al igual que las mejores historias, nos enseña de maneras inesperadas. Pero la pregunta que queda es, si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de hacer lo que ella hizo? Si te gustó esta historia y quieres conocer más relatos como este, que traen profundas lecciones sobre confianza, codicia y superación, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones y no perderte los próximos capítulos. Al fin y al cabo, ¿quién dijo que las mejores historias están solo en los libros?